Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos avances en energía solar, tenemos una célula de perovskita que no solamente tiene unos rendimientos muy buenos, sino que además tiene unos muy bajos costes. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy tenemos novedades en la energía solar, más concretamente en la célula fotovoltaica, que gracias a la perovskita consigue dar un salto. Hace no mucho hablamos aquí precisamente de que se batía un récord con la célula de perovskita y ese récord estaba por encima del 30%. Desde luego está bastante bien, pero ocurre algo, y es que cuando solemos decir célula de perovskita nos referimos al tándem silicio-perovskita, porque ya vimos cómo funcionaba la cosa. Para subir esa eficiencia que ya tiene el silicio y que tiene un techo que no llega al 30%, pues para llegar a ese 30% y pasarlo hay que recurrir a esa perovskita que en ese tándem con el silicio lo que hacía era sumar rangos de captación de la luz. El silicio tiene un rango en concreto, vale, X, pero luego la perovskita tiene otro rango que es distinto. Cuando ambos se solapan, ambos segmentos de captación se solapan, conseguimos entonces un rendimiento de momento por encima del 30%. Y esto ya estuvo bien cuando lo vimos la última vez. Ahora tenemos algo distinto y viene de la mano de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huadong, en China. Curiosamente en China. Bueno, pues allí se acaba de llegar a un 28,8% de eficiencia. Pero eso está por debajo del 30%, sí, efectivamente, casi un 29%. Pero aquí lo que se ha conseguido es hacer una célula de perovskita, que en este caso es solamente perovskita. O mejor dicho, sería un tándem de perovskita, doble capa, una perovskita de estaño y otra de plomo. Y ambas digamos que harían más o menos que en el caso anterior. La capa de plomo pues tendrá su segmento concreto, la capa de estaño tendrá el suyo, y cuando tenemos esos dos solapados, tenemos entonces esta célula tándem perovskita-perovskita con una eficiencia de un 28,8%. ¿Y por qué estás tan contento, Miguel, si resulta que está por encima de ese 30 y tantos % que no estaba la de silicio-perovskita? Pues por lo mismo que acabo de decir, silicio-perovskita. Resulta que el silicio ahora mismo encarece la célula si la comparamos con lo que es la perovskita, que es un material más barato. De forma que si conseguimos un tándem perovskita-perovskita va a ser más barato que si metemos al silicio en la ecuación. Luego entonces lo bonito es sacar al silicio, pero tener unos rendimientos altos. Hasta ahora esto ya se sabía, ya lo habían intentado, ya habían sacado al silicio, pero se consiguen rendimientos bajos. ¿Y por qué? Pues porque en ese proceso de cristalización de la perovskita lo que ocurre es que queda irregular la superficie. Y esto pues lógicamente le quita eficiencia. Está captando luz, pero las irregularidades hacen que no lo haga de forma limpia y de esta forma se recorta tanto la eficiencia que al final pues acaba por no funcionar, por olvidarnos de esos índices cercanos al 30%. En este caso, en esta Universidad de China, lo han conseguido. Y sencillamente pues han actuado en el foco del problema. ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que queda irregular esa superficie. Bueno, pues con determinados elementos químicos consiguen hacer un pulido de esa superficie que en definitiva resulta viable dentro de costes y al final pues tenemos esa doble capa de perovskita totalmente pulido y totalmente eficiente a ese 28,8%, que no está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que al eliminar el silicio de la ecuación nos estamos quedando con una célula fotovoltaica de un rendimiento que estaría por encima de la de silicio y a un precio bastante más bajo que la célula de silicio. Por si esto fuera poco, la célula tiene una elasticidad mayor que el propio silicio, que ya sabemos que el cristalito de silicio pues es bastante frágil y desde luego de flexible no tiene nada en absoluto. Pues tenemos buena noticia, viene casualmente desde China, curiosamente todos los avances en baterías, en células, vienen de allí. Y estos resultados con esta célula se ha presentado a Nature Communications, que ya lo ha publicado,
Y por lo tanto, pues tenemos aquí algo oficial desde esta Universidad de China y que a mí personalmente me gusta y bastante. Fíjate, sin haber batido un récord en lo que es una célula fotovoltaica, pero es que aquí lo interesante es eso, es que vamos a tener una célula absolutamente baja de coste y con unos rendimientos muy cercanos al 30%. Entonces es un doble logro, pero que desde luego si realmente se abaratan tanto los costes, imagínate que la fotovoltaica en este momento está en el antes y el después. Desde luego podríamos decir que está en un gran momento la fotovoltaica, en un momento disruptivo, y si ahora mismo, ya de por sí, el panel de silicio tenía unos precios que empiezan a estar bastante al día, porque hay que decir que todo este auge de la fotovoltaica se debe a los bajos precios que está teniendo el panel fotovoltaico precisamente, pero el de silicio, pues imagínate con paneles solamente de perovskita. ¿En qué puede terminar esto? Pues puede terminar en que creo que vamos a poder ver un cambio absolutamente radical en cuanto a lo que es la fotovoltaica. Me parece que en muy poco tiempo vamos a ver fotovoltaica en cada tejado donde mires, en cada lugar donde mires. Y por otra parte, a mí me gustaría que esto diera lugar a normativas también, porque se empiezan a ver cosas que incluso ya no son agradables, como campos absolutamente llenos de paneles, campos que antes eran agrícolas o de ganadería. Y parece que de alguna manera, no sé, también se puede contemplar el exceso de tecnología y los excesos, amigo mío, no son buenos. O por lo menos eso está ocurriendo en España. No sé en otros sitios, pero España es un lugar donde hay mucho sol y cuidado con eso. Ahí lo dejo. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa, hermoso programa. Y decirte si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.